del 1, del 1 al 16, pero por esta ocasión solamente vamos a ver del 1 al 12, porque del 13 al 16, pues se habla de otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo para la siguiente miércoles, la siguiente sesión, y eso nos va a dar, vamos a ver un panorama totalmente diferente. Nosotros solamente vamos a ver las bienaventuranzas. Es una gran riqueza lo que tenemos en nuestras manos. Vamos a tratar, ¿verdad?, de que esta riqueza que hoy vamos a compartir, vamos a reflexionar, pues nos haga crecer en nuestra vida espiritual. Vamos a iniciar con nuestra reflexión. Primero, el evangelista San Mateo va a comenzar con una catequesis. Catequesis quiere decir enseñanza. Esta enseñanza es con la que comienza Jesús su ministerio y muchos llaman el sermón de la montaña. Jesús es muchas veces comparado por los grandes exégetas con Moisés, que sube al monte Sinaí, que ahí se le entregan los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos es la palabra de Dios escrita para liberar al hombre de la esclavitud. Bueno, pues las bienaventuranzas tiene ese mismo tinte de que Jesús sube al monte y nos va a dar la gran riqueza de las bienaventuranzas. Entonces, creo que este sermón de la montaña tenemos que sentirnos como verdaderos discípulos de Jesús. Es decir, el alumno que quiere aprender del Maestro Jesús. Este alumno se le llama mateteute, mateteute, ¿verdad? Ese es el alumno. Ahorita tenemos una imagen muy clara, pues, de los niños que regresan a clases. Bueno, pues quieren aprender ellos, ¿verdad? ¿Quién les da la clase? Pues un maestro que sabe y por eso quiere enseñar. Bueno, pues ahí tenemos la imagen de Jesús, que es un didáscalo, y nosotros somos mateteuste, entonces somos los alumnos. Dispongámonos pues entonces a participar de esta reflexión. Vamos a leer primeramente una lectura que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 14 al 19. Es el que abre todo el panorama de las bienaventuranzas y nos vamos a dar cuenta a quién va dirigida las bienaventuranzas. Y dice así: Jesús volvió de Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en las sinagogas y todos lo alababan. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se sentó para hacer la lectura. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrollando el volumen, halló el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y sanar a los enfermos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él, y comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Estas palabras son las que abren precisamente las bienaventuranzas. ¿A quién va dirigida esta lectura de San Lucas? Pues va dirigida a la gente que ha sido despreciada, ofendida, humillada,
los pobres, los enfermos, los pecadores, aquellos que están cautivos, los ciegos, los enfermos. Entonces, toda esa gente ahora va a ser la amada por Dios. Hay un cambio radical. Muchas veces pensamos que aquella persona que se acerca mucho al templo, ¿verdad?, que participa mucho en las celebraciones, ya tiene un lugar reservado en el corazón de Jesús. Hay que tener un poquito de cuidado porque a veces el Evangelio, ¿verdad?, pues, se enmascara, nos quita, ¿verdad?, la máscara y nos dice, no solamente el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino que aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Entonces, hoy nos damos cuenta que los pobres, que los enfermos, que los lisiados son los amados de Dios. Y por eso entonces empiezan las bienaventuranzas con una palabra que es hermosísima. Nosotros ya la conocemos así como bienaventuranza, pero la palabra es Macarios. Macarios, la palabra griega, Macarios, que quiere decir felicidad, alegría, ¿verdad? Ese es el Macarios, el que es feliz, el que es contento, el que siente, ¿verdad?, la alegría en su corazón. ¿Por qué? Porque como era despreciado, ahora es el amado de Dios y por eso Jesús va a dirigir las bienaventuranzas precisamente a ellos. Muchos traducen, ¿verdad?, Macarios como bendito, ¿verdad? Jesús pronuncia las bienaventuranzas para bendecir a los pobres, pero es una interpretación no muy aceptada. La interpretación más aceptada es que Macario significa felicidad, alegría. Bueno, vamos a iniciar cómo Jesús comienza a anunciar las bienaventuranzas. Y vean cómo la frase introductoria nos dice precisamente cómo anuncia Jesús y a quién anuncia las bienaventuranzas. Viendo la muchedumbre, una palabra hermosísima. Esperemos, ¿verdad?, que estas palabras les vayan quedando en su corazón. Viendo a la muchedumbre. Ver quiere decir edón, una mirada de amor. Como esa mirada de Jesús que cuando ve a la gente, él siente compasión, es decir, sufre con ella. Entonces Jesús ve a la gente con amor, edón, mirada de amor, y ve a la muchedumbre, ve a los pobres, a los lisiados, a los enfermos, a los pecadores, a los cautivos. Entonces Jesús se siente feliz estando con la riqueza que tiene la iglesia, que son los pobres. Subió al monte. Siempre, ¿verdad?, este subir al monte tiene un significado muy grande. Subir significa estar en la presencia de Dios. Siempre podemos poner un ejemplo. En la transfiguración dice que Jesús subió al monte con Pedro, Santiago y Juan. Entonces, así como Jesús ha tenido la experiencia de la presencia de Dios, al subir, al estar en la presencia de Dios, bueno, ahora invita a Pedro, a Santiago y a Juan. Como también podemos cambiar el nombre y decir, bueno, pues ahora Jesús invita a Teresa, Patricia, Alejandra, a Carlos, ¿no? Así hay que subir con él, que significa estar en la presencia de Dios. Entonces Jesús subió al monte. Él va a estar en la presencia del Señor. Se sentó. El que se sienta es el que enseña, es el didáscalo, es el maestro, es el que enseña precisamente lo que él ha recibido.
y sus discípulos se le acercaron. Entonces, el discípulo, como ya lo dijimos, el discípulo es el alumno que quiere aprender del Maestro Jesús. Nosotros debemos de sentirnos en este momento alumnos de Jesús. Y el ser alumno de Jesús, pues nos da la oportunidad de tener, ¿verdad?, a Jesús cerca de nosotros. Entonces, aprendamos de Jesús y escuchemos, ¿verdad?, con atención la palabra, estemos atentos a lo que Él nos va a revelar. Y dice, y tomando la palabra, les enseñaba. ¿Qué enseña Jesús? En la Dei Verbum, en el capítulo 2, nos dice, dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, que Jesús va a dar a conocer al Padre solamente. Él es el único que nos puede dar a conocer quién es el Padre y cómo es el Padre. Y continuamente lo va a decir, así como me ama a mí el Padre, así los ama a ustedes. Eso es grandísimo, es bellísimo, ¿verdad? Así como Jesús se sentía amado, así debemos de sentirnos amados nosotros. Entonces Jesús es el único que nos va a revelar cómo es el Padre y quién es el Padre. Jesús dice, el que me ve a mí, ve también al Padre. Entonces, ver a Jesús es contemplar la grandeza de Dios en medio de nosotros. Por eso quiso hacerse hombre, para estar en medio de los hombres que pueden contemplar la presencia real de Dios. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a las bienaventuranzas. Pues ya dijimos que bienaventuranza quiere decir macarismo, macario, feliz, alegre, contento. Y la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Este toshoi, ¿verdad? Toshoi es el pobre, ¿verdad? Pero hay dos tipos de pobreza. El toshoi, ¿verdad? Hay que explicar esos dos tipos de pobreza. Aquel que no tiene nada en su corazón, ¿verdad? Aquel que no guarda rencor, aquel que no es soberbio, aquel que no hace de su corazón, ¿verdad?, que brote el orgullo, la soberbia, la envidia, el coraje. Ese es el pobre de corazón, según San Mateo, ¿verdad? Es el pobre que no guarda en su corazón nada. Pero también San Lucas nos habla también, ¿verdad?, del pobre realmente, de aquel que no tiene nada ni siquiera para comer. Y San Lucas habla diciendo que en el tiempo de Jesús había muchos toshoi, es decir, había muchos pobres, una pobreza cruel, una pobreza que destruye. Entonces allí, si nos damos cuenta, nuestros hermanos, los pobres, los enfermos, los pecadores, son los que nos pueden acercar a Dios, ¿verdad? Entonces nos podemos ayudar, no porque tengamos más, no, sino que queremos cooperar, ayudar con los que tienen menos que nosotros. Y esa persona, a lo mejor nunca va a saber que gracias a esa persona nosotros nos estamos acercando más a Dios. ¿Por qué? Porque entonces estamos ayudando precisamente al que no tiene una pobreza real, ¿verdad? Pero el pobre de espíritu, ¿verdad?, en San Mateo es igualmente el toshoi, pero es aquel que no guarda en su corazón coraje, discordia, soberbia, aquel que no tiene resentimientos en su corazón, aquel que es capaz de acercarse a Dios y no guardarlo, sino ofrecérselo a Dios. Señor, hoy me enojé, te ofrezco esto, no guardarlo. Ese es el pobre, el que no tiene, el que no guarda, ¿verdad?, ese coraje, esa soberbia. Entonces es el verdadero, ¿verdad?, toshoi, el pobre de espíritu.
nos damos cuenta, ¿verdad?, que en la lectura de San Mateo en el capítulo 9, es un texto muy conocido, nosotros hasta ya le hemos puesto nombre, el joven rico. El joven rico dice que tenía muchísimos bienes y se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida en abundancia? En el texto dice la vida eterna, pero es la vida en abundancia. Él quiere vivir más tiempo, ¿verdad? Y Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. Y el joven dice, desde muy chico yo los he cumplido. El texto dice que Jesús lo vio con amor, ¿no? O sea, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Ahora solamente te hace falta una cosa. Ve y vende lo que tienes y ven y sígueme. Y el texto lo dice que este joven mejor se dio la vuelta y se fue. Entonces, ahí están las dos pobrezas. Una riqueza que tiene este hombre, ¿verdad? De bienes, pero que no ayuda al pobre, ¿verdad? Tiene muchas cosas, muchos bienes, pero no ayuda al pobre que realmente lo necesita. Y la otra interpretación es de que este joven no era una riqueza propiamente de bienes materiales o dinero, sino una riqueza que él había creado en su corazón. Era soberbio, era orgulloso, ¿verdad?, guardaba resentimientos, y por eso Jesús dice, qué difícil va a ser para este tipo de personas. Entonces es aquella persona que no es el pobre de corazón, sino que está lleno, ¿verdad?, tiene esa riqueza de soberbia, esa riqueza, ¿verdad?, de orgullo, de resentimientos. Entonces ahí vemos claramente las dos pobrezas, la pobreza material y la pobreza de espíritu. Eso nos hace contemplar entonces que nosotros tenemos que tener un corazón pobre a los ojos de Dios. No presentarnos ante Dios llenos de orgullo, hinchados de soberbia, sino vaciados de nosotros mismos para que Él llene nuestros corazones. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Es decir, macarismo, es la alegría, ¿verdad? Aquellos que lloran, bueno, pues Jesús los va a consolar. Eso es lo más hermoso, ¿verdad? Y ellos recibirán consolación. Pero no tenemos que llorar, ¿verdad? Porque me pegaron o porque me ofendieron o porque está sufriendo una persona. Es bueno llorar, ¿verdad? Pero no como lo dice el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio nos dice que nosotros vamos a ser consolados. ¿Pero por qué vamos a ser consolados? Porque lloramos cómo está el mundo, ¿verdad? No porque me peguen, no, ¿verdad? Pues tú puedes llorar ahí, no porque me ofendan, no, ese es otro tipo de llorar, ¿verdad? De soltar la lágrima, sino aquel que llora al ver, ¿verdad?, cómo el mundo se está envolviendo, ¿verdad?, en la maldad, cómo hay mucha gente que roba, que mata, ¿verdad? Ahorita en esta pandemia, mucha gente que está muriendo, ¿verdad? Allí es donde nosotros tenemos que presentarnos ante Dios y llorar, ¿verdad? Decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Muchas personas están muriendo, ¿verdad? Y llorar, ahí es donde vamos a encontrar el verdadero consuelo. Y eso es lo que nos pide Jesús, que nosotros verdaderamente los acontecimientos del mundo los hagamos nuestros, ¿verdad? Que llevemos ante la presencia de Dios los acontecimientos de nuestros hermanos. Que si vemos que una persona la asaltaron, decimos, ¿cómo es posible que existan tantos rateros? Te subes a una combi, te asaltas, vas caminando, te asaltan, siente dolor en tu corazón, llora los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo. Desgraciadamente, ¿verdad?, el mundo es el imperio del mal, ¿verdad?
y tal parece que va ganando el mal. Bueno, pues allí hay que sentir esa compunción en nuestro corazón, el ver, ¿verdad?, cómo se está viviendo en estos momentos. Allí es donde Jesús dice, ellos recibirán consolación. La persona de fe lamenta el mundo tal como lo está viviendo ahora. Entonces es necesario que nosotros veamos cómo estamos viviendo y si realmente nosotros nos duele todo lo que está pasando. Hemos llorado delante de Jesús por los acontecimientos que estamos viviendo o solamente lloramos porque nos pegan, porque nos regañan. Es el momento, ¿verdad?, de podernos presentar ante Dios para sentir su consolación. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. Esta bienaventuranza se asemeja mucho con una palabra que ya conocemos nosotros. El manso es el anahuín. ¿Y qué quiere decir anahuín? Anahuín quiere decir pequeño, sencillo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir anahuín? El anahuín es el sencillo, es el humilde, ¿verdad? Es aquel que disfruta estar en la presencia de Dios. Así como los pequeñitos, ¿verdad?, disfrutan cuando están juntos. Esa debe de ser nuestra alegría. Disfrutar, estar en la presencia de Dios. El anahuín, el hacernos pequeños. Y dice, el manso es aquel pequeño, ¿verdad?, que quiere encontrarse con Dios. Podemos poner muchos ejemplos. Moisés, cuando se presentaba ante Dios, se sentía tan pequeño, ¿verdad? Y le hablaba a Dios con tanta confianza, ¿verdad? Como cuando Dios quiere castigar al pueblo, y Moisés, en su nobleza, en su inocencia, en su ser anahuín, le dice a Dios, cálmate, cálmate. ¿Cómo vas a destruir a tu pueblo que sacaste de la esclavitud? ¿Qué van a decir los pueblos, verdad? Nada más los sacó para matarlos. O sea, cálmate. Y Dios, ¿verdad?, cesó su ira. Eso es lo que le gusta a Dios, que seamos así anahuines, que seamos sencillos cuando estamos ante su presencia, porque solamente así la persona sencilla es aquella persona que recibe las grandezas de Dios, pero aquella persona que se presenta ante Dios con soberbia y exigiendo, pues nunca va a recibir nada, ¿verdad? Y lo vemos en Jesús, cómo se presentaba ante Dios cuando hacía oración. Él era un anahuín delante de Jesús, delante de Dios. Y él le decía a Dios, ¿verdad?, Abba, se sentía pequeño, se sentía anahuín, sentía que estaba cerca de Dios y que solamente de Dios podía recibir ese consuelo. Entonces él se sentía pequeño, ¿verdad? Dice la carta a los Filipenses que Jesús, siendo de condición divina, no hace alarde de esa categoría de Dios, sino se anonada, se rebaja, se hace pequeño, se hace un anahuín. Bueno, pues ahí está la invitación. Por eso es un macarismo. Aquel que se hace pequeño delante de Dios, entonces va a encontrar la felicidad. Y para que nosotros verdaderamente entonces encontremos esta felicidad, entonces nosotros podemos ser también una persona sencilla, humilde. San Mateo entonces dice que un praus, ¿verdad? Él pone otra palabra, no en alagüín, pone otra palabra que dice praus, praus. Y praus quiere decir humilde, ¿verdad? Es semejanza al manso, es semejanza al anahuín. Entonces, el humilde es el praus, es el que se acerca a Jesús, a Dios, es el que se acerca para que verdaderamente sienta su consolación. Entonces, si juntamos las dos palabras, el anahuín y el praus, pues eso es lo que nosotros
podemos encontrar, ¿verdad? En nuestra sencillez, en nuestra humildad, podemos encontrar la presencia de Dios. No en el orgullo y no en la soberbia. Entonces, el anahuín y el praus, entonces el pequeño y el humilde. ¿Verdad? Ahí están las dos cosas ya conjugadas, ¿verdad? Otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, ¿verdad? Los que pasan necesidad. Ahora, ellos son amados por Dios. Aquí podemos meter hasta una bienaventuranza que es contraria a las bienaventuranzas de Jesús. Una bienaventuranza que nos proporciona el mundo y que dice, bienaventurados los que tienen comida, bienaventurados todos aquellos, ¿verdad?, que hasta tiran la comida, que tienen en abundancia, bienaventurados. El mundo nos proporciona su bienaventuranza. Y si en cambio Jesús nos dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y esto nos hace verdaderamente contemplar la grandeza de Dios, así como Dios en el trayecto hacia la tierra prometida, Dios les daba de comer. Tenían hambre y les dio el maná. Tenían sed y les dio agua. Entonces, si Jesús proporciona este alimento, entonces no solamente nos vamos a quedar con el alimento que alimenta, que hace crecer nuestro cuerpo, ¿verdad?, sino el que hace crecer nuestro espíritu. Es el que tiene hambre de Dios. Y vean que nosotros lo pedimos continuamente. A veces el Padre Nuestro, ¿verdad?, se distorsiona muchísimo cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Muchos piensan que estamos pidiendo el pan, la comida, que no nos falte el alimento para el sustento de nuestro cuerpo. Y no, el Padre Nuestro no habla de ese alimento. El Padre Nuestro habla del pan bajado del cielo que es Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día, como si estuviéramos diciendo, danos a Jesús, que es el pan bajado del cielo. Y todas las personas hasta levantan las manos, ¿verdad? El gesto, ¿verdad?, oratorio para el Padre Nuestro es juntar las manos. Es el signo, ¿verdad?, oratorio para nosotros. Solamente el sacerdote es el que levanta las manos ahí, es el que pide a Dios, haz que baje ese pan. Y por eso surge el gran milagro eucarístico a través de la transubstanciación, es decir, de el cambio de las sustancias en la presencia real de Cristo. Entonces el sacerdote pide el pan para todos ustedes, ¿verdad? Y nosotros acompañamos al Padre pidiendo también ese pan para que Él lo haga bajar y lo distribuya a nosotros. Lo malo es que pide pan para todos, pero no todos quieren comer ese pan. Todos lo piden, pero no todos quieren recibirlo. Entonces, se trata más bien de ese pan eucarístico. Y Jesús les dice, no trabajen por ese alimento que se acaba. Trabajen más bien por este, que va a perdurar para la vida eterna. Entonces, hay que trabajar nosotros por este alimento. Y que no, así como el alimento cotidiano, la comida que hacemos, desayuno, comida y cena, que nos deja satisfechos, llenos, bueno, pues hoy también con el pan eucarístico podemos decir satisfacere, satisfacere. Satisfacere quiere decir estar lleno, que ese pan eucarístico que nosotros pedimos nos deje llenos de Dios. Entonces es Jesús que ahora nos da esa gran invitación. Aquellos que eran despreciados por ser pobres, por ser pecadores, no los dejaban entrar al templo, pues no podían ellos ofrecer su sacrificio y ni ofrecer la alabanza al Señor. Ahora entran todos a la iglesia, buenos y malos, y todos piden el pan.
Lo malo es, como acabamos de decir, no todos lo reciben, pero hay que seguir pidiendo ese pan, que nunca nos falte ese pan eucarístico y que cada vez que nosotros lo recibamos quedemos satisfechos, es decir, quedar llenos de Dios. Otra bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Una palabra hermosísima, ¿verdad? Primero vamos a tratar de entender esta palabra, misericordia. Esta palabra se divide en dos partes, misere y cordis, misericordia. Misere quiere decir íntimo, ¿verdad? Y así, misere quiere decir íntimo, y cordis quiere decir corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que perdonar desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más interior de nuestro ser, ¿verdad? Y olvidar la ofensa. No podemos nosotros seguir diciendo esas palabras que ya se acuñaron y decir, sí, te perdono, pero no olvido lo que me di. No. O sea, te perdono y olvido y se acabó, ¿verdad? No voy a estar ahí recordando nuevamente y haciéndome daño. O otros dicen, ¿verdad? Sí, te perdono, pero bueno, pues, que te perdone Dios, será mejor. Pero si te está pidiendo perdón a ti, y nosotros decimos, no, que te perdone Dios, yo no. Entonces, con esta bienaventuranza, lo primero es que sepamos perdonar. Eso es lo primero. Y ahí ponemos, ¿verdad?, el Salmo 50. Eh, el rey David se sintió perdonado con ese Salmo 50. Y así se llama, Miserere, el Salmo 50. Es un salmo extraordinariamente bellísimo. Y dice así, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Es un salmo bellísimo, lo pueden ustedes, ¿verdad?, repetir, ¿verdad? En la Sagrada Escritura es el Salmo 50. ¿Quién compuso este Salmo 50? El rey David. ¿Por qué lo compuso? Porque había sido infiel a Dios. Se había enamorado de una persona ajena, Bexabé, y para quedarse con la mujer mandó matar a su esposo Urías. Y cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, por eso compuso ese salmo. Y le dice a Dios, misericordia, Dios mío, por tu bondad, ¿eh? Porque había cometido homicidio y adulterio. He cometido la maldad que más aborreces. Y Dios lo perdonó. Y entonces el rey David continuamente, ¿verdad?, ponía en práctica el perdón que había recibido. Bueno, pues si nosotros continuamente recibimos el perdón de Dios, ¿por qué no perdonamos? Ahí está la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Se refiere precisamente a ese acto concreto de misericordia, ese perdón que nosotros podemos realizar. Nosotros también lo decimos continuamente en el Padre Nuestro. Decimos, Padre, perdona mis pecados. Dios te va a perdonar porque tú se lo estás pidiendo. Y Él te perdona de verdad. No es que sea una oración que decimos nada más y que sabemos de memoria. No, si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. Y no te echa en cara tus infidelidades. Él te perdona porque tú se lo pides. Imagínense cuántas cosas pudiéramos sanar si seríamos capaces de perdonar, ¿verdad? Hay esposos que no saben perdonar y se cree que la respuesta, ¿verdad?, que se puede dar es separarse. ¿Por qué? Porque no supieron perdonarse, ¿verdad? Hay hijos que no saben perdonar a sus padres y ya no los van a visitar. Hay padres
que no saben perdonar a sus hijos y ya no los quieren ver ni en su casa. ¿Ya? Si supiéramos perdonar, nuestro mundo no estaría como está hoy. ¿Ya? El perdón es el fundamento de nuestra vida espiritual. El que sabe perdonar es el que está viviendo su fe. ¿Ya? Aquel que no perdona, ¿cómo vives tu fe? Otra bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón. Ahí vamos a utilizar una palabra que continuamente, ¿verdad?, la tenemos que tener muy presente. Y se dice cátaros, cátaros, ¿verdad? Cátaros, que quiere decir limpio de corazón, cátaros. De, de ahí viene la palabra catarro, cátaros, catarro. El catarro, ¿verdad?, es aquel que, pues, a veces decimos, es que tengo gripe, ¿no? Pero te está escurriendo porque te está limpiando interiormente, ¿verdad? Ahorita, bueno, pues ya por la pandemia, ¿verdad?, cualquier cosita, luego te dicen, tiene COVID, ¿verdad? Pero el catarro te limpia, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, la palabra que se utiliza es cátaros, cátaros, que quiere decir el limpio de corazón, el limpio de sus pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no limpiamos nuestro corazón, del corazón salen las cosas malas. Si no limpiamos nuestro corazón, dice que la boca habla de lo que tiene el corazón. Del corazón salen las cosas malas, salen los malos pensamientos, la muerte, el adulterio, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón. Todo esto, ¿verdad?, que llevamos en nuestro corazón tiene que ser motivo de oración. Señor, mira, te presento precisamente lo que me está lastimando, ¿verdad? Momentos en que he levantado falsos, he criticado, ¿verdad?, he dado un mal testimonio, he blasfemado. Limpia tu corazón. ¿Por qué? Porque los limpios del corazón son los que pueden ver a Dios. Si nosotros no limpiamos nuestro corazón, difícilmente vamos a ver a Dios. Y esto se ve muy claro cuando se hace la consagración en la celebración de la Eucaristía, cuando está la presencia real de Cristo, ¿verdad? Cuando el sacerdote hace la elevación, ¿verdad?, solemne, y nos presenta a Jesús y nos dice, este es Cristo, este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Si tú estás limpio de corazón, lo ves a los ojos. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de poder verlo, de poderlo contemplar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entonces muchas personas, cuando el sacerdote nos presenta a Jesús, por qué nos agachamos? ¿verdad? No solamente es el signo de agacharme, sino no quieres ver a Dios por el pecado que te impide. Y muchas veces, cuando uno como sacerdote, ¿verdad?, ve uno la hostia consagrada en la elevación, pero cuando uno la baja un poquito para ver la comunidad, la mayoría está agachada. Y dice uno, ¿por qué no quieren ver a Dios? ¿Será por el pecado que les está lastimando interiormente y por eso no lo quieren ver? Y si realmente nosotros queremos despojarnos de esto, pues yo levanto la vista y lo veo y le ofrezco en ese momento a Dios. Tristemente, ¿verdad? Dentro de la celebración hay muchas palabras que se han acuñado y si la dice una persona, toda la comunidad la dice, ¿no? Pero es un momento de intimidad con Dios, es un momento de poder contemplarlo, es un momento de poder entrar en esa comunión con Él, ¿verdad?
Entonces yo creo que lo más importante es, si nosotros tenemos una falta y vemos a Dios, ofrécesela. Entonces el limpio de corazón es aquel que puede ver a Dios, que no tiene ningún obstáculo. Es aquel que puede verdaderamente contemplar la presencia real de Jesús. Y recordemos entonces que del corazón salen las cosas malas. Hay que limpiar, hay que purificar nuestro corazón. Otra bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos. ¿Quiénes son los pacíficos? Miren, ahorita porque no lo podemos, ¿verdad? No lo podemos dar, no lo podemos hacer en la celebración de la Eucaristía. Cuando nosotros nos damos la paz, ¿verdad? Vamos a poner que no hubiera pandemia, nos damos la paz, nos agarramos de la mano, ¿verdad? Esos son los pacíficos, son los que desean la paz, los que se reconcilian, los que son capaces de abrir su corazón cuando se dan la paz, ¿verdad? Cuando yo le digo a la esposa o al esposo en la hora de la celebración, le doy la mano y le digo, la paz esté contigo. Es decir, que, lo que haya pasado, el enojo, el disgusto, ¿verdad? Dentro de la paz, entonces tenemos que ser esas personas tranquilas, las personas de paz, ¿verdad? Esas personas que son capaces de decirle, que Dios te bendiga, que la paz esté contigo, que Dios esté contigo. Es el momento de reconciliarnos. Es el sentido que tiene para los judíos el shalom, el shalom. Para ellos no hay como nosotros, no, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, ellos no. Ellos dicen shalom a toda hora. Shalom. Y shalom quiere decir eso, quiere decir la paz en tu corazón, la reconciliación con el hermano. ¿Verdad? ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Ahorita por lo de la pandemia, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacemos cuando realmente nosotros nos damos la paz en la celebración de la Eucaristía? Cuando está a un lado la persona y le digo al esposo, la paz sea contigo. Es decir, me reconcilio contigo. Me, delante de Dios me reconcilio contigo. Que tengas esa paz en tu corazón. Inmediatamente entonces nos damos cuenta que somos tranquilos, somos personas de paz, ¿verdad? No personas agresivas, ¿verdad? Que a cada momento estamos recordando lo que vivimos y pues, nos hacemos tanto daño. Entonces, y si el judío habla del shalom, pues nosotros tenemos que también hablar de esa paz interior. Bienaventurados los que padecen persecución. Con esta bienaventuranza vamos a terminar. ¿Cómo Jesús, ¿verdad? Fue perseguido? Fue perseguido. ¿Por qué? Porque hacía presente a Dios. Porque Él daba a conocer precisamente lo que él había recibido, lo que Él era. Quería que la gente supiera que Dios estaba con ellos y por eso lo perseguían, por eso lo insultaban. Y Jesús siempre guardaba, ¿verdad? Silencio. Al contrario, ¿verdad? Cuando más lo golpeaban, cuando más lo ofendían, Él simplemente decía, Padre, perdónanos, ¿verdad? Porque no saben lo que están haciendo, porque si supieran, no lo hicieran. Entonces encontramos inmediatamente ahí cómo perseguían a Jesús. La pregunta sería, ¿nos podemos algún día soportar una injusticia? Inmediatamente vamos a responder en vez de esa persona que nos hizo un daño, se ve falta de Dios, por eso hizo el daño. Seríamos capaces de esa persona, ¿verdad? Que no tiene a Dios, de poderle acercar a través de la oración.
Esas personas que hacen tanto daño están alejadas de Dios. Y nosotros que estamos tan cerca de Dios, pues tenemos que orar por las que están lejos. Bueno, pues